Bienvenidos a este espacio en el que tendremos algunas aproximaciones a diferentes formas de ver la educación, desde miradas sociales, alternativas, educativas, hasta nuevos escenarios que se han creado alrededor de luchas sociales, campesinas e indígenas, y el reconocimiento, por otro lado, de nuestro ambiente y ecosistema como lugar de aprendizaje y de movilización. Yo soy Catherine Correa, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente, junto con mis compañeros, estoy formándome en la maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa. Trabajo hace 1 año y medio en una escuela rural en el municipio de Vergara, Cundinamarca, como docente de primaria en escuela multigrado. Hola, mi nombre es Oscar López, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de la Gran Colombia, con una trayectoria de un poco más de 15 años de experiencia en el campo de la docencia, trabajando con diferentes instituciones y con diferentes tipos de poblaciones, lo que también me ha llevado a ampliar un poco la mirada frente a la importancia de la formación integral de los estudiantes. Actualmente trabajo como profesor de primaria de estudios colombianos en un colegio privado del municipio de Cajicá, Cundinamarca. Hola, yo soy Carolina Urrego, trabajadora social y especialista en educación y orientación familiar. En el momento me desempeño en comisaría de familia, realizo seguimientos y atención psicosocial a personas víctimas de violencia en el contexto familiar y de violencia basada en género. Me interesa la intervención educativa y social. En primer lugar, lo que nos convoca aquí es la reflexión que surge alrededor de las pedagogías críticas, de estas formas nuevas, diferentes de concebir los procesos educativos que permiten conducir a los estudiantes por el camino de la emancipación y la transformación de las realidades sociales, de quienes actúan, viven en los territorios y que muchas veces son olvidados o desatendidos por el Estado y por los ámbitos político y económico. Bueno, y desde allí, en el espacio de hoy, les vamos a contar sobre 2 movimientos sociales que se enmarcan en estas nuevas formas de pensarse la educación en América Latina. El primer movimiento es el movimiento de la pedagogía zapatista, que surge bajo los asentamientos del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que significan las siglas, y el segundo movimiento es el MST o el Movimiento Sin Tierra, que nace en varios territorios de Brasil, en liderazgo de los campesinos y los trabajadores rurales del país. El gobierno no daba maestros, pues lo que quiere el gobierno es que estemos toda la vida así en esclavitud, y así es que nuestro padre pues nunca entraron en la escuela, así murieron ignorantes, pues porque no había maestro en ese tiempo. El movimiento zapatista toma fuerza el 1 de enero de 1994, cuando las radios locales mencionan que unos 900 campesinos armados habían tomado la ciudad de Chiapas del sur de México y exigían la renuncia del presidente Carlos Salinas de Gortari, al que llamaban dictador. Desde esta fecha se consolidan las nuevas formas de organización del EZLN, en sus siglas Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ello unas exigencias que fueron las bases para el movimiento, las cuales eran techo, trabajo, salud, tierra, educación, democracia, libertad y justicia. Teniendo en cuenta estos hechos y el contexto del cual estamos hablando, nos encontramos con algunas implicaciones de orden estatal, como era la dificultad para los profesores, para que los profesores asistieran a los territorios indígenas, para que pudieran encontrar viviendas en estos lugares, la dificultad de que los profesores no hablaran las lenguas nativas, lo cual condujo a que la comunidad zapatista creara su propio sistema educativo. A partir de todo esto, la propuesta pedagógica zapatista es llamada por los zapatistas como la otra educación, impulsados por el abandono estatal en las comunidades indígenas que además fueran contextualizadas, equitativas y dignas. Los estudiantes aprenden a leer en su propio idioma maya y además en español. Aparte, los maestros son llamados promotores de educación, los cuales son voluntarios y además estos promotores son elegidos por las comunidades. Esta escuela autónoma o escuela verdadera, como es llamada por la comunidad, tiene sus procesos educativos tanto dentro como fuera del aula, en donde los estudiantes aprenden también a sembrar alimentos orgánicos mientras aprenden ciencias, matemáticas, sociales y lengua. También aprenden sobre su cultura mexicana y el movimiento zapatista con sus demandas.
Para el movimiento zapatista, la relación entre educación y autonomía es evidente. Y desde allí, pues, buscan establecer nuevas formas de enseñanza y construcción de nuevos conocimientos. Teniendo en cuenta que estos nuevos conocimientos surjan desde las mismas comunidades, como lo mencionan en algunas entrevistas, así podemos enseñar entre nosotros como nosotros quisiéramos, reflexionamos como nosotros queremos aprender y así enseñamos. A partir de todo lo mencionado anteriormente, esta perspectiva es muy valiosa para la comunidad, ya que es la misma comunidad entera la responsable de crear comunidades sustentables que aporten a su territorio y generen apropiación y reconocimiento de sus ideales. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. En otra parte del territorio latinoamericano surge otro movimiento impulsado por los cambios sociales, políticos y económicos de su país. En Brasil se crea el Movimiento Sin Tierra. El MST entiende que la educación solo es popular cuando se produce al servicio de los intereses reales de las clases populares. Hola a todos, espero pues se encuentren muy bien. Primeramente agradecer la oportunidad y el espacio, cierto, de poder hablarles de una bonita experiencia que tuve hace varios años atrás visitando el MST en una escuela de carácter internacionalista, por darle ese nombre, y pues donde tuve aprendizajes muy valiosos. Nuevamente pues mi nombre es Cristian García, soy actualmente profesor de Ciencias Sociales y pues bueno, esta es un poco la historia. Para hablar de la apuesta pedagógica del MST, pues hay que hacer pues una diferenciación, ¿cierto? Primero pues nosotros llegamos a un espacio de formación o de educación más bien no formal, como mencionaba al comienzo, pues una escuela de carácter internacionalista, porque pues fuimos invitados participantes de diferentes países, de todos de Latinoamérica, de México hasta Argentina. Variaba mucho pues la cantidad de personas dependiendo del país. En Colombia pues habíamos articos siempre. Y pues una escuela de formación política, teoría política latinoamericana, pues que básicamente significa pues o significó pues el estudio de teorías desde la sociología crítica, ¿sí? Y desde lo que conocemos como pensamiento latinoamericano. Entonces, pues obviamente Marx fue fundamental en los estudios que realizábamos, pero ya puntualmente cuando hablamos de pensamiento latinoamericano, de teoría política latinoamericana, pues mencionar Florestan Fernández, que es como uno de los padres de la sociología brasileña, como pues para nosotros es Orlando Falsborda. También Mariátegui, fundamental. El pensamiento pues de Ernesto Che Guevara también estudiamos, y pues así por mencionar uno de los contenidos pues algunos de los contenidos que tratamos de estudiar. Aparte de eso, pues la escuela también, dentro de lo formativo, se pensaba el trabajo, ¿cierto? El trabajo voluntario. Teníamos que desarrollar ciertas labores diarias, que todas las realizábamos con mucho gusto, porque pues obviamente los beneficios siempre fueron mayores. Aparte de estudiar, porque pues sí, desde muy temprano los horarios eran a las 8 de la mañana teníamos que empezar con el tema de izar las banderas del movimiento, cantar el himno. Teníamos que recitar diariamente consignas. Estábamos organizados por núcleos de base, y cada núcleo de base pues era como compuesto por diferentes personas de diferentes organizaciones y de diferentes países. Entonces era un ritual de alguna manera. Aparte pues de toda esa carga académica que teníamos que desarrollar diariamente,
también teníamos espacios de esparcimiento que llamábamos noches culturales, y pues eran sí espacios de fiesta, pues donde nos integrábamos y pues también pues dejábamos un lado como pues toda esa carga diaria que teníamos académica, porque sí hubo pues intensidad en el estudio, que pues obviamente se flexibilizaba, pero pues sí teníamos que cumplir horarios, teníamos que desarrollar debates, pues los problemas que se daban al interior pues tenían también una resolución colectiva, aunque pues habían instancias mayores, había pues como una especie de consejo directivo, comité central, no sé, pero pues sí había como cierto unidireccionamiento de algunas decisiones pues que eran tomadas desde pues de los cargos más importantes de la escuela. Entonces mencionar eso, pues nuestro grupo, nuestra turma se llamó Fidel Castro. Principalmente pues fue un año en el que pues él tuvo como ciertos decaimientos de salud, si no estoy mal creo que aún no había fallecido. Pero bueno, digamos que así fue como le pusieron o como bautizamos nuestra turma, nuestro grupo. Pues fue un escenario muy bonito de muchos aprendizajes y pues de relacionarse con movimientos sociales de otros países. Pues nosotros en la medida de lo posible tratamos de tener cierta relación con ciertas personalidades y con ciertos movimientos, ¿no? Me resultó también muy interesante el hecho de pues ver que la escuela también tiene una relación con espacios formales como la Universidad Pública de Sao Paulo, la USP. El Movimiento Sin Tierra inició el trabajo de educación de jóvenes y adultos en el primer campamento en 1981 durante la encrucijada Natalino en Río Grande do Sul. En este inicio, el trabajo era realizado de forma voluntaria por fuerzas que se sumaban en la articulación de los Sin Tierra, iglesias y movimiento sindical que utilizaban el método extraído de la educación popular. Por otro lado, la concepción de alfabetización en el MST está íntimamente ligada a una concepción de educación o formación. Para ellos, alfabetizar es más que alfabetizar, es educar, es hacer formación humana. No es solamente enseñar el ABC o instrumentalizar el código de la lectura y la escritura. Existe un vínculo entre educación, formación y alfabetización. En conclusión, el Movimiento Sin Tierra propone un enfoque de educación popular que apunta a la resignificación de las clases trabajadoras, involucrando en los asentamientos conciencia social y política para que en un futuro los estudiantes puedan continuar con las luchas por la tierra productiva. Como menciona de Sousa en 2015, en la coyuntura entre las luchas sociales, la educación popular requiere tener una perspectiva más estratégica que se vincule con la disputa por la formación de la clase trabajadora, lo que significa que la reivindicación por la formación de la clase debe ser una tarea estatal y además de las comunidades populares. Los procesos se deben dar en el territorio y con el territorio. A partir de todo lo anterior, es necesario rescatar el valor de la educación popular como estrategia de emancipación de los oprimidos, de los relegados y de las luchas sociales de los que se han pensado su territorio de una forma diferente y que en él encuentran nuevos escenarios de educación y de apropiación de su conocimiento. Hasta este momento hemos conversado sobre las nuevas pedagogías y estrategias educativas que han surgido desde las luchas colectivas de organizaciones populares y étnicas, que tienen gran importancia en el reconocimiento de las nuevas formas como se concibe al estudiante y al maestro en cada uno de estos territorios. Finalmente, luego de este recorrido, nos surgen algunas reflexiones, como por ejemplo, las nuevas formas de pensarse la educación atienden a las tensiones políticas y sociales de cada territorio. También pensamos que es responsabilidad de los oprimidos, como dice Freire, hacerse protagonista de su propio cambio, transformando sus realidades
en pro de los intereses de la comunidad. Los movimientos sociales en América Latina han tenido gran importancia y relevancia para las nuevas formas de ver la educación. Queridos oyentes, esperamos haya sido de su agrado este recorrido que hemos realizado en estos últimos minutos. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.